Venevisión presenta Así son las cosas, la vida íntima venezolana con Oscar Llanes. Venezuela está vendiendo el puerto de La Guaira. La promoción en el exterior señala que es una gran oportunidad para hacer una extraordinaria inversión en el país. Pudiéramos decir que el puerto de La Guaira nació con un aura colonialista. Y ustedes preguntarán por qué. Bueno, por varias razones. La primera comienza en 1884, cuando dos señores, Juan Esteban Linares y Francisco Lasalle, se acercan al ministro de Obras Públicas de la época y le piden que firme un contrato con ellos para ellos construir un puerto en La Guaira. Por supuesto, el gobierno aceptó. ¿Por qué aceptó? Porque Venezuela en aquellas condiciones no podía construir ni un puerto. Y no podía construir ni un puerto porque el presupuesto que tenía el gobierno era uno de los más bajos del país. El gobierno tenía como presupuesto nada menos que 28.100.000 bolívares. Ese era el presupuesto para toda Venezuela. 28.100.000. Imagínense cómo iban a construir el puerto. No podían. Pero lo cierto es que firma el Ministerio de Obras Públicas y les da 6 meses de plazo para que hagan el puerto. Al año siguiente, en 1885, observen bien esto, aparece el 29 de enero de 1885 en la Gaceta Oficial el contrato para construir el puerto de La Guaira. El contrato que le han dado, ¿verdad?, a Linares y Lasalle. Esto aparece en la Gaceta Oficial. Pero ocurre algo. En mayo del mismo año, 1885, un hombre espectacular, pero ladronísimo, me estoy refiriendo al ilustre americano Antonio Guzmán Blanco, es nada menos que enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Venezuela en Europa. ¿Qué hace Guzmán Blanco? En mayo firma un contrato con los ingleses en Londres, arrendando el puerto de La Guaira nada menos que por 99 años. Y ustedes dirán, ¿pero cómo es eso? Si estaba ya vendido, en efecto. Estaba ya vendido, pero sin embargo, no se respetó el primer contrato, el de 1884, sino el que firma Guzmán Blanco con los ingleses en 1885. Por cierto, es curioso el hecho de que el contrato con los ingleses, entregándoles el puerto de La Guaira por 99 años, desde 1885, les repito, no apareció nunca en el Congreso. No fue discutido en el Congreso, aunque apareció en la Gaceta Oficial. Es decir, en la Gaceta Oficial aparece el contrato, pero ese contrato no fue jamás discutido en el Congreso, como sí se hizo con otros contratos de la época, como el de los ferrocarriles, por ejemplo. Lo cierto es que los ingleses logran en 1885 el puerto de La Guaira y lo siguiente. El Estado les regala toda la playa y todos los terrenos adyacentes para que construyan el puerto. El Estado les permite la explotación de la madera en cualquier bosque, de la tierra, de las piedras y hasta del agua, sin que ocasionen daños a terceros. Es decir, ellos podían perfectamente agarrar madera, agarrar piedra, agarrar tierra para sus obras y para sus construcciones. El Estado le permite, libre de todo impuesto, a todo el material, maquinarias, utensilios y provisiones que necesiten para la construcción del puerto. Y el Estado les da 2 años y medio para que construyan el puerto y los 99 años se comienzan a contar cuando el puerto está inaugurado. Es decir, que esto era una colilla. Ahí los ingleses compraron Fuertes Arreal. Pero lo más curioso es que no podían pagar absolutamente nada. El Estado venezolano no cobraba impuestos nacionales, estatales, municipales, nada. Ellos estaban, como diría un abogado experto en la materia, eran intangibles ante la cuestión fiscal. No existían, simplemente no pagaban ni un centavo a la nación. Pues bien, esta situación, por supuesto, intrigó mucho y causaba gran molestia, porque aunque en el contrato no aparecía el hecho de que la bandera inglesa debía ondear en el puerto, la bandera inglesa ondeaba en el puerto. En el contrato tampoco aparecía que los venezolanos tenían que pedir permiso para entrar al puerto de La Guaira. Y sin embargo tenían que pedir permiso porque aquello se consideraba como territorio inglés. Esto indignó al general Juan Vicente Gómez, quien en 1931 le da órdenes a Diógenes Escalante para que gestione con los ingleses la compra de La Guaira. Bueno, los ingleses le pidieron nada menos que
1,5 millones de libras esterlinas. 1,5 millones de libras esterlinas. Por supuesto, Escalante, un hombre culto, dijo que no, que eso era una estafa. Y ofreció 872.740 libras esterlinas, si la memoria no me falla. Los ingleses dijeron que no. Se paralizaron las negociaciones. A Juan Vicente Gómez le aconsejaron entonces que hiciera otro puerto. Y como su guarida era Maracay, comenzó los trabajos del puerto de Turiamo. Pero se veía la irritación nacional en relación con La Guaira. Y la cosa fue peor en 1902, porque en 1902, época de Cipriano Castro, aplican los ingleses, esto es importante, los alemanes y los italianos, el bloqueo de las costas de Venezuela porque Venezuela no pagaba. No pagaba. Y entonces inmediatamente mandaron los barcos. Los primeros en llegar fueron los ingleses. Y el barco inglés, vapor de guerra, como decían entonces, llegó a La Guaira. Cuando el vigía, el castillo que todavía existe, que está allí en el Cerro de La Guaira, fue a dispararle al invasor, no pudo, porque ya el barco había entrado en el puerto. Y el puerto era virtualmente territorio inglés. Estas vainas solo pasan en Venezuela. Y entonces lo más grave todavía, los ingleses desembarcan y les reciben en el puerto de La Guaira con el himno británico, el himno de su majestad británica, Dios salve al rey. Entonces los ingleses, en correcta formación, como que si aquello era una parada de la Legión Británica en época de la independencia, salieron del puerto de La Guaira en marcha heroica hacia Macuto, en donde recogieron al ministro de Gran Bretaña, lo llevaron otra vez al puerto, lo montaron en el barco y se lo llevaron. Eso era para evitar represalias, como es obvio. Aquello pues molestó mucho y la preocupación siguió. Entonces Gómez se resignó porque no podía entenderse con los ingleses. Pero cuando muere el general Juan Vicente Gómez, la obsesión del general Eleazar López Contreras fue: hay que liberar, hay que nacionalizar el puerto de La Guaira. Y en 1936 inmediatamente inicia las gestiones. Los tiempos han cambiado. Entonces los ingleses piden $6 millones por el puerto de La Guaira. Se paraliza la negociación porque no hay plata. Pero sin embargo, López Contreras emite el decreto de nacionalización del puerto de La Guaira y comienza a buscar plata, recorta aquí, recorta allá, sin apelar a la deuda externa, simplemente para comprar el puerto. En 1937, un año después del decreto de nacionalización, un año después, nombra al general López Contreras al señor J.M. Herrera Mendoza, un prohombre, como decían entonces, para que trate de convencer a los ingleses, consiga un precio menor y compre el puerto de La Guaira para la nación venezolana. Herrera Mendoza se asesora de puros cuarto bate, nada menos que de Oscar Augusto Machado, una pelusa, de Pedro María Delgado y de Carlos Enrique Reverón. Todos esos eran hombres muy honestos. No eran hombres que estaban con comisioncitas, eran hombres muy honestos y además eran lo que llamaban entonces prohombres, porque eran seres muy distinguidos. Entonces este equipo de puro cuarto bate, con Herrera Mendoza a la cabeza, comienza a hablar con los ingleses. Y comienzan a hablar con los ingleses porque a López Contreras le han dado el dato de que debe comprar el puerto a como dé lugar, porque los ingleses, atemorizados por los aires de libertad que se están viviendo, las manifestaciones en el puerto de La Guaira que ocurrían cada rato, en donde la gente gritaba mueran los ingleses, los escándalos que se formaban cuando a las 6 de la mañana veían el pabellón británico, por todas esas cosas los ingleses, vivos ellos, dijeron no, aquí hay que vender, aunque se forme el despelote hay que vender, y comenzaron a gestionar la venta del puerto con los norteamericanos. Eso aterrorizó a López Contreras, un hombre sensato. Los norteamericanos allí no iban a salir más nunca en aquella época. Y si salían nos iba a costar mucho. Entonces les dijo a los negociadores venezolanos, ustedes compren el puerto de La Guaira a como dé lugar. Bueno, estos prohombres lograron nada menos que un precio especial. Lograron rebajar los 6 millones a 5,5 millones. Entonces Venezuela compra su puerto, liberiza su puerto por 5,5 millones. Eso fue en 1937, hace 60 años. Y la coincidencia es que 60 años después estamos otra vez vendiendo el puerto de La Guaira. Es decir, que nuestra historia va entre lo insólito y lo contradictorio. El puerto de La Guaira que tenían los ingleses no era ningún puerto moderno, aquello era un caliche, si uno ve las fotos de la época y se queda verdaderamente impresionado. Los venezolanos lloraron de emoción cuando vieron en los diarios y las revistas una foto histórica. Los ministros Cristóbal Mendoza y Tomás Pacanins
ministros de Hacienda y Obras Públicas, respectivamente, entregando cheques por más de 17 millones de bolívares a el último representante de los ingleses en el puerto de La Guaira, a Mr. Charleston. Es conveniente recordar que aquello fue tan emocionante que el gobierno hizo un concurso de estampillas y la estampilla ganadora fue la estampilla del dibujante Julio Alfonso. Estas estampillas, este concurso de estampillas fue, como yo les expliqué a ustedes antes, en el 36 y la indemnización la pagó Venezuela en el 37. Por coincidencia, los 60 años sorprenden otra vez al país entregando el puerto de La Guaira. Muchos años después de haber abandonado López Contreras la presidencia de la República, un gran camarógrafo y periodista, Néstor Rodríguez Lamela, entrevistó a Ronquito, lo entrevistó para Venevisión precisamente, eso fue como 2 años o 3 años antes de que el general muriera, y captó con su cámara los cheques que Venezuela pagó por el puerto de La Guaira. El general López Contreras los tenía en su casa montados y entonces le explicó al periodista con voz de bajo profundo: yo le pedí un favor a la nación, que me devolvieran aquellos cheques para tenerlos como recuerdo. Y cuando el periodista le preguntó: ¿y por qué lo emocionó tanto eso, general? Yo no sé, pero como militar fiel defensor de la patria, lloré de emoción cuando vi que subía el pabellón de Venezuela y habían arreado el pabellón inglés. Ojalá nunca pase Venezuela una humillación como entregar al extranjero el puerto de La Guaira. Eso dijo López Contreras. Y vean lo que está pasando ahora a los 60 años. Así son las cosas.